toca abordar la segunda meditación de René Descartes, en este caso retomando aquello que habíamos visto la semana pasada referido a la primera meditación. Nos encontramos en un punto de quiebre de inflexión porque el autor había puesto en duda absolutamente todas las fuentes del conocimiento, la sensibilidad y la razón, y había llegado a un punto ciego, a un punto muerto en el cual no había hasta ahora nada absolutamente fiable, nada confiable. De hecho, había puesto en duda hasta la existencia de su propio cuerpo. Cuando construye los argumentos contra los sentidos, de hecho, dudamos incluso de poseer un cuerpo. Dudamos absolutamente de todo. La primera meditación había sido absolutamente destructiva. Ahora bien, esta segunda meditación comienza a construir Descartes su posición filosófica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, él hasta ahora puso en tela de juicio y puso en duda todas las creencias que teníamos hasta el momento, pero no puso en tela de juicio su existencia. Lo único que hasta ahora él no puso en tela de juicio es si él mismo existe. ¿Y por qué es esto? Porque claramente, incluso cuando construye la última hipótesis de la existencia de un genio maligno que hace todo su mayor esfuerzo y todas sus acciones están destinadas a engañarme, mientras yo esté dudando, mientras haya alguien que esté tratando de hacer que yo me equivoque, yo estoy existiendo, porque si dudo estoy pensando, por lo tanto yo pienso, yo existo. Esta primera verdad cartesiana, conocida como el cogito ergo sum, pienso, luego existo, no formulada exactamente de esta manera en las meditaciones, porque acá aparece yo pienso, coma, yo existo, pero que después en otros textos aparecerá en formulaciones similares, es la primera verdad cartesiana. Aparece un punto, como se dice, arquimédico, como Arquímedes, denme un punto y a partir de allí moveré el mundo. Bueno, este es un punto de apoyo de la filosofía de Descartes fundamental. Si hay alguien que está tratando de engañarme, es porque yo soy pasible de ser engañado y mientras pueda ser engañado, existo. El engaño es un modo, las ideas que yo concibo a partir de ese engaño son pensamiento. Por lo tanto, si estoy pensando, estoy existiendo. Por lo tanto, eso es una verdad. E incluso no es rebatible con hipótesis alternativas para tratar de dudar de esto. Porque digo, si es el ejercicio, bueno, no hay un genio maligno que intente engañarme, sino que existe el Dios tradicional que me da verdades. Bueno, pero todo el tiempo estoy pensando. Si dudo, si no dudo, si pienso, digo, en cualquiera de los escenarios, mientras pienso, existo. Pero una cosa muy importante que dice Descartes es, cuidado, porque esta primera verdad a la que accedo no se accede de un modo, a partir de un razonamiento argumental, de una construcción argumental, sino que se accede a partir de una intuición. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto en el video previo que yo les había dado a la primera meditación, hablábamos de que el método cartesiano la intuición tenía un lugar central? Y es esta primera verdad se accede de un modo evidente, instantáneo, a golpe de vista, por la luz de la razón. No hay, de alguna manera, una sucesión temporal, sino que esta intuición justamente tiene la particularidad de que opera como un golpe de vista del intelecto. Esto ya lo había explicitado el autor en la tercera regla de las reglas para la dirección del espíritu. Lo que nos encontramos acá es que es una proposición simple y autoevidente. Y esto también lo que nos permite es, el cogito nos brinda un primer criterio de verdad. ¿Qué queremos decir con esto, un criterio de verdad? Si este es el modo como se accede a una primera verdad indubitable, este criterio de verdad nos va a poder permitir distinguir los conocimientos verdaderos de los conocimientos falsos. Por lo tanto, si uno tuviese que repasar algunas características fundamentales del cogito, uno debería decir, bueno, es la primera verdad. Eso no hay ninguna duda. Yo pienso, yo existo. Indubitable. Segundo, llegamos a esta primera verdad a partir de una intuición. Es una captación intuitiva, autoevidente, un golpe de vista del intelecto. No hay una intermediación temporal del razonamiento, del pensamiento. Es en un instante algo absolutamente evidente. Esto es evidente y nos brinda el criterio de verdad, en tanto para que algo sea verdadero tiene que ser claro y distinto, que es el criterio de verdad que surge a partir de esta intuición autoevidente que es el cogito.
Es un primer principio metafísico, y ahora después vamos a ver por qué, pero digo, es esta primera certeza y es una certeza no corpórea, digamos. Hasta ahora después lo vamos a ver mejor en la progresión del desarrollo de esta segunda meditación, pero lo que encontramos acá es, porque pienso, existo. Es una certeza que surge de la subjetividad, claramente, porque hasta ahora, digo, lo único que sé, la única verdad que tengo es que yo existo, en tanto pienso. Todo lo demás que había sido sometido a duda hasta el momento, sigue estando sometiendo a duda. No sé si existen cosas materiales, no sé si yo tengo un cuerpo, no sé si el contenido mental, mis ideas, son verdaderas o falsas, exceptuando una, que mientras pienso, existo. Pero tampoco que todo lo que es circundante a mí exista. Hasta ahora, la única verdad a la que llegué es que mientras yo piense, y es importante ese mientras yo piense, existo. ¿Y por qué es importante este mientras? Porque la pregunta es, ¿y si dejo de pensar? ¿Dejo de existir? Bueno, esto va a tener que solucionar Descartes en esta misma meditación y vamos a ver que la solución que él va a brindar tiene consecuencias, inevitablemente. El segundo punto, ¿cómo decir? El segundo tema de gran importancia que aborda el autor en esta segunda meditación tiene que ver con cómo caracteriza Descartes al yo, es decir, ¿quién soy yo? Es decir, bárbaro, porque pienso existo, primer verdad, cogito. Tengo una primera certeza autoevidente, intuitiva. Ahora bien, ¿quién soy yo? Y acá lo que va a decir es, bueno, podemos retrotraernos, si nos basamos en la tradición y en los conocimientos heredados, a aquello que Aristóteles sostenía, que somos animales racionales. Ahora bien, basándonos en esto que él nos había planteado, en su método de que tenemos que evitar las cosas complejas, las naturalezas complejas, avanzar sobre la idea, sobre la noción de animal racional es algo absolutamente complejo y laborioso que nos va indefectiblemente a hacer dudar de esta noción. Por lo tanto, la descarta. ¿Qué soy, por lo tanto? Bueno, también tenemos esta tradición que nos hacía pensar que teníamos un cuerpo. Pero nosotros vimos justamente que no tenemos, a partir de nuestros sentidos, ningún tipo de certeza para afirmar que poseemos un cuerpo. Es decir, eh, un cuerpo en tanto que, digo, si habíamos dicho que todo aquello proveniente de la sensación, de la fuente sensorial, debía ser descartado. Por lo tanto, no somos un cuerpo. Ahora, ¿qué somos? Lo único que sabemos es que pienso. Y si pienso, existo. Por lo tanto, uno podría decir que mi yo tiene como atributo esencial de su existir, como característica propia, el pensar. Es decir, mi yo, mi existencia, tiene como característica propia el pensamiento. No la extensión, no el cuerpo, sino el pensamiento. El cuerpo de hecho no está, lo corremos. Por lo tanto, Descartes lo que va a afirmar es, soy una cosa que piensa. Y acá tenemos una primera definición. ¿Qué soy yo? Una cosa que piensa. En términos cartesianos, res cogitans. Res en latín es cosa, cogitans, que piensa, pensante. Bien, ¿por qué es importante esta definición de soy una cosa que piensa? Porque la tradición de la sustancia, decir cosa, en este momento filosófico, en ese momento, decir cosa, incluso hoy en día, es de hablar de sustancias. Y claramente, si soy una cosa que piensa, no estoy hablando de una sustancia corpórea, corporal extensa, sino que estoy hablando de una sustancia pensante, sin extensión. Pero esto remonta a la característica propia de sustancia aristotélica, una tradición justamente de la antigüedad, desde la Grecia clásica hasta la modernidad, digo, hasta estas rupturas y cambios en las concepciones modernas. Ahora, si soy una cosa que piensa y el atributo mayor de esta existencia que soy es el pensamiento, esto lo que está transformándose es en algo que muchos críticos dijeron es la cosificación o la reificación, en tanto transformarlo en cosa,
la sustancialización del yo que propone el autor, del yo cartesiano. La cosificación del yo. Yo transforma, yo. Descartes transforma el yo en una cosa que piensa. ¿Con esto qué logra? ¿Con esto qué logra Descartes? Logra darle estabilidad temporal a la existencia. Habíamos dicho antes que si pienso, existo. Yo pienso, yo existo. Si dejo de pensar, dejo de existir. Ahora, si soy una cosa que piensa, soy una cosa en tanto sustancia que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, logro tener continuidad temporal de mi existencia en el tiempo. Ahora, acá lo que ocurre es que se produce un salto, porque Descartes está asumiendo, desde el momento que él enuncia en el texto, cosa que piensa, está asumiendo una tradición que es la aristotélica, con la concepción de sustancia, y en este tema, cuando hablamos de sustancia, tiene que ver con que es, digamos, retomando, Descartes asume una tradición cuando él se había propuesto desde la meditación primera alejarse de todo lo heredado, justamente para fundar un pensamiento o verdades nuevas que permitan incrementar el conocimiento. Y él acá, de un modo absolutamente natural en la lectura del texto, no tengo un cuerpo, no soy un cuerpo, solo sé que porque pienso existo, por lo tanto la única característica propia de mi existencia, el único atributo de mi existencia es el pensar, si dejara de pensar dejara de existir, por lo tanto soy una cosa que piensa. Rescóvitas le brinda estas seguridades, continuidad temporal, de alguna manera permanencia, pero también lo que está haciendo de alguna manera es pegando un salto enorme sin una justificación demasiado clara, digamos. Hay una justificación explícita, que es la que brinda el autor, pero por debajo está asumiendo una herencia filosófica y tradición muy pesada. Ahora bien, él también lo que a continuación va a decir como siguiente tema es, bueno, soy una cosa que piensa bien. ¿Y qué es lo que compete al pensar? ¿Qué características mismas tiene? ¿Cuáles son los modos de pensar para Descartes? Y acá justamente él va a hacer una enumeración y él en un momento explícitamente dice, ¿qué soy pues? Una cosa que piensa. Bien. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. Fíjense la cantidad de características propias del pensar. Somos un montón de cosas y justamente el pensamiento son modos del pensar. Porque incluso lo que va a decir es, sentir es un modo de pensar. Yo creo que siento a través del cuerpo, pero en realidad uno podría decir que en realidad es un pensamiento de que tengo un cuerpo y de que está sintiendo. Por ejemplo, uno podría llegar incluso a ese modo de expresarlo. Digo, los pensamientos justamente son las actividades propias de este sujeto que somos, de este yo pensante, e incluso todo aquello que le correspondería al cuerpo se reduce a modos del pensamiento. Es decir, todo aquello que concebimos son modos del pensar, ni más ni menos. Algunos hasta ahora se lo atribuíamos equivocadamente a un cuerpo que creíamos poseer pero no poseíamos, porque no tenemos certeza de que exista. Y en definitiva, estos modos del pensar, como decíamos, dudar, concebir, afirmar, negar, querer, no querer, imaginar, sentir, son justamente los modos del pensar que nos propone el autor. Y de esta manera, justamente, lo que él afirma es qué podemos afirmar respecto a la certeza de lo que contiene nuestro pensamiento. Bueno, la única certeza que tenemos hasta ahora, de lo único que puedo estar seguro, es de que mientras tenga todo este contenido intelectual, todo este contenido racional vinculado a la acción de pensar, a los múltiples modos del pensar, existo. Y que mi existencia está garantizada por el pensamiento. Ahora, todavía no pude, y todavía el autor no pudo en ningún momento, desarmar el resto de las dudas, incluso la de las verdades matemáticas, porque todavía no desarmó la hipótesis del genio maligno. Es decir,
incluso todo el tiempo, porque parece que porque encontré la primera verdad, porque avancé sobre los modos del pensar, sobre esta afirmación de que soy una cosa que piensa, no nos olvidemos que todavía esa hipótesis construida sobre el final de la primera meditación se mantiene y todavía no fue desarmada. No puede hacerme dudar de todo, no puede desarmar toda mi creencia, porque sé que existo y sé que soy, y sé cuál es el contenido de mis pensamientos, que son estos modos de pensar. Ahora, todavía la verdad, salvando esta primera verdad, el cogito está puesto en tela de juicio y está en duda. Todavía no pudimos solucionarlo, y de hecho esto se va a solucionar a partir de la tercera meditación. Pero sí obtuvimos la primera verdad, que es el punto sobre el cual se va a apoyar toda la filosofía cartesiana y de alguna manera va a ser el punto de apoyo para la construcción de toda la ingeniería filosófica que vendrá después. Por último, lo que nos queda decir como último tema importante, y quizá como conclusiones de esta meditación, aparece en el texto un célebre pasaje, un célebre ejemplo referido a un trozo de cera. Es muy conocido y quizá a veces puede presentar algunas dudas o algunas confusiones, pero vamos a verlo de un modo muy simple. El autor va a decir, un trozo de cera recién extraído de una colmena tiene una serie de características propiamente corpóreas, ¿no? Olores, sabores, colores. Ahora, todas esas características propiamente atribuibles a los sentidos, a lo que vemos, cuando este trozo de cera es acercado al fuego, el trozo de cera claramente modifica su estructura extensa, su estructura física corporal. Digamos, modifica su forma, su color, su aroma, cambia absolutamente todo. Sin embargo, a pesar de esta modificación que se da ante el trozo de cera recién extraído de la colmena y el trozo de cera modificado plenamente por la acción del fuego, nosotros tenemos la convicción de que es el mismo trozo de cera, que ese trozo inicialmente fue sometido al fuego y modificó su estructura, pero sigue siendo el mismo. Le damos continuidad sustancial. Sostenemos que es el mismo trozo de cera, a pesar de los cambios, ¿verdad? Bueno, eso que parecería ser acción de la imaginación, o que pareciera... Bueno, claramente no. Si uno toma en consideración lo que nos está tratando de decir Descartes, es que los cuerpos que creemos conocer, aquellos que captamos con el pensamiento, justamente los captamos con el pensamiento, no con los sentidos. Es decir, que es el intelecto puro, es justamente la razón, el intelecto, quien permite estar cierto de que un objeto es el mismo y no otro, no la experiencia sensible. Es nuestro intelecto, es la luz de la razón, es la inspección de mi espíritu la que me permite sostener la continuidad de un cuerpo, el conocimiento de mi intelecto puro, de mi espíritu más originario, digamos, ni más ni menos. No puedo concebir un objeto si no es confirmada la propia existencia de mi yo pensante, es decir, si mi yo, si mi existencia está confirmada por mi propio intelecto, por mi propio pensar, los objetos a los cuales yo les atribuyo existencia como una existencia externa, tienen que estar confirmados también por mi propio intelecto. ¿Y por qué esto? Porque él va a decir, conozco evidentemente que no hay nada que me sea más fácil de conocer que mi propio espíritu, va a sostener él. Esto es una cita textual. Y esta afirmación justamente es lo que le da título a esta segunda meditación, que es de la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil que conocer que el cuerpo. Y justamente porque todavía no tenemos la certeza de que los cuerpos existan, sino que solamente tenemos la certeza de que son modos del pensar, porque la única certeza que nosotros tenemos hasta ahora, que la única sustancia que existe, soy yo en tanto que pienso, que dudo, que afirmo, que niego, que siento, etc. Es decir, que hasta ahora hemos avanzado de la destrucción absoluta de la primera meditación
hemos avanzado porque tenemos una primera verdad que es el cogito, porque sabemos que somos una sustancia pensante, no extensa, una sustancia pensante, que es un problema el de la reificación, cosificación del yo, justamente por el modo en que lo introduce Descartes, para saldar algunos problemas que le había traído o que le traía simplemente la transitoriedad de pienso, existo y si dejo de pensar desaparezco. La sustancia le brinda continuidad temporal. Tenemos la sustancia, tenemos los modos de pensar, pero no desapareció todavía la posibilidad de que exista un genio maligno que me engaña. No tenemos certeza de la existencia de otros cuerpos, no tenemos la certeza de la existencia de otros seres. Por lo tanto, tenemos un montón de preguntas abiertas que no necesariamente vamos a responder. Ahora, lo que sí es importante es todo el camino recorrido por Descartes, porque acá sí produce un salto y sí ahora tenemos un punto absolutamente indubitable que rompe con la concepción escéptica de que nada era posible, digamos, de que no podíamos, teníamos que suspender el juicio porque no podíamos sostener un juicio sobre nada. No. Si alguien está tratando de engañarme, si dudo, existo. Si existo, soy. ¿Qué soy? Bueno, no soy un cuerpo, pero el único atributo que poseo es el pensamiento, por lo tanto soy una cosa que piensa. Y esta cosa que piensa tiene modos de pensar. Y estos modos de pensar son muchísimo más fáciles de concebir que cualquier otra cosa. Por lo tanto, les dejo esto, espero que avancen con la lectura de la segunda meditación. Repito algo que algunos me han consultado de manera privada y otros lo hicieron en el campus a través de los foros. La guía de lectura de Descartes no es para que la resuelvan y la envíen para ser corregida. Es para que la resuelvan en tanto y en cuanto es una instancia de lectura, una instancia de autoevaluación de ustedes, de poder seguir los temas. Por eso es muy importante que cualquier duda la expresen en el foro, para yo tratar de orientarlos, pero también para hacer público cualquiera de estas dudas y que pueda servirle al resto de los compañeros. Participar en los foros no es obligatorio, pero sí es muy importante para nosotros y de hecho lo recomendamos. Acá no hay una instancia presencial justamente de dar presentes en clase. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil saber quiénes están siguiendo la cursada o no. Los foros se abren cada semana como una instancia de participación. Por lo tanto, es muy probable que muchos de ustedes tengan dudas y consultas, porque para eso estamos y porque nuestra experiencia en clase dice eso. Aprovechen los foros y participen. Es un modo también de estar conectados. Así que bueno, se lo sugiero. Insisto, hasta ahora la participación en foros fue mejor esta semana que pasó que la primera. Espero que siga mejorando. Así que bueno, los dejo, espero que les sea útil, estamos en contacto y cualquier duda, usen el foro.